El aroma a papel viejo y a cuero curtido era la única patria que Elena Vargas conocía. A sus 23 años, su universo se contenía entre las 4 paredes de su taller de restauración en el corazón de Madrid, un santuario silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus dedos, finos y manchados de tinta, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, cosiendo con hilo de lino las heridas del pasado. Cada tomo que salvaba era un pedazo de historia que volvía a la vida, un eco de voces y pasiones que ella misma nunca se había permitido sentir. Era una experta en remendar las vidas ajenas contenidas en las páginas, mientras la suya permanecía en blanco, intacta y dolorosamente vacía. Este era su refugio, pero también la jaula que ella misma había ayudado a construir. Un lugar donde el silencio era tan denso que ahogaba cualquier atisbo de un futuro propio. ¿Qué secreto esconde una mujer que dedica su vida a reparar el pasado de otros mientras huye del suyo? Quédate hasta el final para descubrir la verdad que la obligará a enfrentarse al hombre que podría destruirla o liberarla, y no olvides suscribirte y comentar qué harías en su lugar. Elena Vargas era una anomalía en el siglo XXI. Su virginidad no era un estandarte de pureza moral ni una elección devota, sino el último bastión de su autonomía, una fortaleza erigida contra las expectativas de un mundo que siempre la había visto como una pieza de intercambio. Crecida bajo la sombra de un apellido con más abolengo que fortuna, su inocencia se había convertido en su armadura y, a la vez, en su condena. Era una decisión forjada en la timidez y en la silenciosa rebelión contra un destino que otros habían trazado para ella, el de un buen matrimonio que salvara a la familia de la ruina. Su cuerpo era el único territorio que no había sido colonizado por las deudas y las ambiciones de su padre, un lienzo inmaculado que se negaba a entregar en una transacción que no implicara al corazón, un órgano que ella sospechaba tener atrofiado por falta de uso. El taller no era solo un lugar de trabajo, era una metáfora de su existencia. Ubicado en una callejuela angosta del barrio de las Letras, el pequeño local era un anacronismo rodeado por el bullicio y la modernidad de la capital. Afuera la vida se desbordaba en un torrente de risas, claxones y conversaciones apresuradas. Dentro, solo se oía el susurro de las páginas al pasar y el rítmico crujido de la prensa manual. Elena se sentía más cómoda entre los fantasmas de la literatura que entre los seres de carne y hueso. Los libros no juzgaban, no exigían, no la miraban con esa mezcla de lástima y cálculo que veía en los ojos de los socios de su padre. En su refugio, ella era la guardiana, la sanadora. Era ella quien tenía el poder de decidir qué fragmentos del pasado merecían ser salvados, un control del que carecía por completo en cuanto cruzaba el umbral hacia el mundo real. La opresión de su familia era una presencia invisible pero constante, como la humedad que amenazaba las estanterías más bajas de su taller. No necesitaba llamadas diarias ni visitas forzadas para sentir el peso de sus obligaciones. Bastaba con ver el escudo de los Vargas grabado en la papelería de las cartas que su padre le enviaba, misivas llenas de una desesperación elegante que nunca llegaba a la súplica directa, pero que la acorralaban con lazos de culpa y deber filial. Su madre, por otro lado, era más directa en sus escasas conversaciones, recordándole que la belleza y la juventud eran activos con fecha de caducidad y que la suya estaba siendo desperdiciada entre volúmenes polvorientos. Elena había aprendido a vivir con ese murmullo perpetuo en su cabeza, la voz de su linaje exigiéndole un sacrificio que sentía que la despojaría de lo poco que le quedaba de sí misma. A menudo al caer la noche, cuando la única luz era la de su flexo iluminando una página a medio restaurar, Elena se enfrentaba al abismo de su propio vacío, se acercaba al escaparate, oscurecido por el final del día, y observaba su reflejo superpuesto a la calle desierta. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña de contornos borrosos, con unos ojos demasiado grandes y tristes para un rostro tan joven. ¿Quién era ella, más allá de ser la hija de los Vargas, la restauradora, la Virgen? No albergaba sueños grandiosos ni pasiones secretas. Su vida emocional era un páramo, una tierra yerma donde el deseo nunca había echado raíces. Sentía una profunda disociación, como si su alma flotara a unos centímetros de un cuerpo que se movía por inercia, cumpliendo un guión escrito por otros y del que ella no recordaba haber aceptado el papel protagonista. Su camino a casa era un ejercicio diario de invisibilidad,
Se movía por las aceras de Madrid con la cabeza gacha, envuelta en ropas de colores neutros que la ayudaban a fundirse con la multitud. Sin embargo, no podía evitar observar. Veía a las parejas discutiendo en una esquina, a los amigos riendo a carcajadas en la terraza de un bar, a una madre ajustando la bufanda de su hijo. Eran fragmentos de una vida vibrante y real que le resultaban completamente ajenos, como si estuviera viendo una película extranjera sin subtítulos. No sentía envidia, sino una inmensa y desoladora perplejidad. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se permitían sentir tanto, arriesgarse al dolor del rechazo o a la euforia del amor? Para ella, la intimidad, tanto física como emocional, era un territorio inexplorado y aterrador, una tierra prometida a la que le habían negado el mapa para llegar. Aquella noche, el sonido estridente del teléfono fijo de su apartamento rompió la quietud como un martillo contra un cristal. Siempre lo dejaba sonar, esperando que el contestador automático recogiera los pedazos de las exigencias del mundo exterior. Pero esta vez el timbre tenía una insistencia distinta, una urgencia que se filtró bajo su piel y le erizó el vello de los brazos. Era su padre. Lo supo antes incluso de ver el número en la pantalla. Con una mano temblorosa que traicionaba su habitual compostura, descolgó el auricular. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero en ese instante Elena sintió el peso de una sentencia. La voz de su padre, cuando finalmente habló, no era la de un hombre que pedía ayuda, sino la de uno que anunciaba el fin de su mundo y, con él, el fin de la frágil paz de ella. La voz de su padre al otro lado de la línea era un edificio derrumbándose en cámara lenta. Cada palabra, una viga rota, cada silencio, una nube de polvo y escombros. No hubo gritos ni súplicas, solo el tono monocorde y vacío de la derrota absoluta. Habló de inversiones fallidas que habían resultado ser estafas, de acreedores que ya no aceptaban promesas y de un honor familiar que se había convertido en una pesada lápida sobre una tumba vacía. Elena escuchaba, con el auricular pegado a la oreja, sintiendo cómo el frío del plástico se transfería a su sangre. El taller, su santuario, de repente se sentía frágil, sus paredes de papel maché a punto de ser derribadas por la tormenta que se había desatado en el exterior. No era solo la ruina económica, era la desintegración de la última ilusión a la que se aferraba, la de que su pequeña vida podía permanecer ajena al naufragio de los Vargas. El piso familiar en el señorial barrio de Salamanca era el mausoleo de esa ilusión. Un espacio vasto y sombrío, lleno de muebles de caoba que ya nadie pulía y tapices flamencos cuyos colores se habían rendido al paso del tiempo. Elena lo visitaba lo menos posible, pues el aire allí dentro estaba viciado de una nostalgia impostada y de un orgullo que olía a naftalina. Cada objeto era un recordatorio de una grandeza pasada, una reliquia de un estatus que sus padres se negaban a abandonar, aunque ya solo pudieran permitirse mantener las apariencias. Era un teatro donde interpretaban el papel de una aristocracia venida a menos, y Elena sentía que su rol en esa farsa era el de la joven doncella cuyo sacrificio final salvaría el reino. La opresión no estaba en las paredes, sino en el silencio cargado de expectativas que habitaba entre ellas. Su madre, Isabel, era la guardiana de ese teatro, una mujer de una belleza glacial que el tiempo había resquebrajado, pero no vencido. Se movía por el apartamento con la elegancia de una figura de porcelana, sus gestos medidos y su voz siempre un susurro conspirador. Nunca hablaba directamente del dinero, sino de la situación, una entidad abstracta y maligna que lo justificaba todo. Sus miradas hacia Elena eran complejas, una mezcla de amor maternal, decepción y un frío cálculo. Despreciaba el taller viéndolo como una excentricidad bohemia que manchaba el apellido. Para Isabel Massensen, la juventud y la inocencia de su hija no eran cualidades del alma, sino activos en un mercado muy específico, y le aterraba ver cómo se depreciaban cada día que pasaba entre libros polvorientos en lugar de en salones donde pudieran ser exhibidos y cotizados. Las escasas cenas familiares eran un ejercicio de tortura psicológica. Su padre, Ricardo, presidía la mesa con una autoridad hueca, hablando de política o de viejos conocidos con un entusiasmo forzado que no engañaba a nadie. Su madre, a su lado, dirigía la conversación con preguntas afiladas como estiletes, siempre girando en torno a la vida social inexistente de Elena. ¿No has conocido a nadie interesante?, preguntaba, y la palabra interesante era un eufemismo de rico y con un buen apellido. Elena respondía con monosílabos, sintiendo el peso de sus miradas.
La decepción no expresada pero palpable. La comida, aunque servida en porcelana de Limoges, le sabía a ceniza. Se sentía como un animal en una exposición, siendo evaluado por sus características reproductivas y su valor de mercado, despojada de cualquier identidad más allá de su función para la supervivencia del linaje. Después de aquella llamada, la presión se volvió explícita. La palabra matrimonio dejó de ser una insinuación para convertirse en el único tema de conversación. Su padre comenzó a hablar de ello con una desesperación que bordeaba lo obsceno, presentándolo no como una opción, sino como el deber ineludible de una hija leal. Su virginidad, ese territorio íntimo que ella había protegido con tanto celo, fue sacada a la luz y expuesta como la joya de la corona de la familia Vargas, su última y más valiosa posesión. Escucharlos hablar de su pureza como de un activo financiero le provocaba una náusea profunda y helada. Se sentía desmembrada, su cuerpo y su alma separados y tasados por las personas que debían protegerla. La jaula que siempre había intuido a su alrededor se materializaba, sus barrotes de oro forjados con amor filial y chantaje emocional. Su rutina se convirtió en una huida constante. Prolongaba sus horas en el taller hasta bien entrada la noche, buscando en el olor a pegamento y en el tacto del papel viejo un antídoto contra la podredumbre de su hogar. Las calles de Madrid, que antes le parecían un escenario ajeno, ahora se le antojaban un paraíso de anonimato. Observaba a la gente con una nueva urgencia, anhelando su normalidad, sus problemas mundanos, sus amores imperfectos pero elegidos. Se sentía marcada, como si llevara un estigma invisible que la separaba del resto de la humanidad. La libertad de una camarera riendo con un cliente, la de un estudiante corriendo para no perder el metro. Esas pequeñas libertades cotidianas le parecían ahora lujos inalcanzables. Ella no caminaba hacia un futuro, sino hacia un cadalso, y cada paso la acercaba más a su propia ejecución. Una tarde su padre se presentó en el taller. Su presencia en aquel espacio sagrado fue una profanación. Nunca antes había puesto un pie allí, y su incomodidad era evidente. Miraba las estanterías llenas de libros como si contuvieran algún tipo de enfermedad contagiosa. Llevaba un traje oscuro, impecablemente cortado pero con un brillo de desgaste en los codos, un detalle que a Elena se le antojó devastador. No se sentó. Permaneció de pie en el centro de la pequeña estancia. Un gigante torpe en una casa de muñecas, empequeñeciendo todo a su alrededor. El aire se cargó con su perfume caro y su desesperación, una mezcla que ahogaba el familiar aroma a cuero y papel. Elena sintió que la última de sus defensas estaba a punto de caer, que el enemigo había traspasado las murallas de su fortaleza. No hubo preámbulos. Ricardo Vargas fue directo al grano, pero revistió la propuesta con la retórica del honor y el sacrificio. Habló de un hombre, un empresario de inmenso poder y fortuna, que había mostrado interés en ayudar a la familia. Un hombre de la vieja escuela, dijo, que valora las cosas que ya no existen, la discreción, la lealtad, la pureza. La forma en que pronunció la última palabra, con una mezcla de reverencia y vergüenza, hizo que a Elena se le revolviera el estómago. No era una propuesta de matrimonio, no exactamente. Era algo más arcaico, más brutal. Un pacto, un contrato, la supervivencia de los Vargas a cambio de ella. Su padre no la miraba a los ojos mientras hablaba. Su vista estaba fija en un punto indefinido sobre el hombro de su hija, como si él mismo no pudiera soportar la imagen de lo que estaba haciendo. Elena no dijo nada. El silencio que se instaló en el taller fue más elocuente que cualquier grito. En su interior una guerra silenciosa y devastadora se libraba. Una parte de ella, la hija criada en el deber y la culpa, sentía una punzada de compasión por aquel hombre roto que era su padre. Otra parte, el núcleo de su ser que había luchado por permanecer intacto, sentía una repulsión tan visceral que temió vomitar. Se vio a sí misma como uno de sus libros desmembrados, la cubierta arrancada, las páginas sueltas, la encuadernación rota. Estaba siendo ofrecida como un objeto raro, un incunable cuya principal virtud era no haber sido leído jamás. La libertad no era una opción. La única elección que le quedaba era entre dos tipos de muerte: la muerte lenta de ver a su familia desmoronarse o la muerte rápida de su propia alma. Su padre, interpretando su silencio como una posible aceptación, dio un paso adelante y dejó sobre la mesa de trabajo una tarjeta de visita de cartulina gruesa y elegante. El papel blanco contrastaba violentamente con la madera oscura y manchada de tinta.
grabado en relieve con una tipografía sobria y autoritaria, solo había un nombre: Damián Castellanos. Sin títulos, sin dirección, sin teléfono. Solo un nombre que pesaba como una losa. Él se pondrá en contacto contigo, dijo su padre, y su voz sonó lejana, como si viniera del otro lado de un abismo. Luego se marchó, cerrando la puerta con una suavidad que fue más violenta que un portazo. Elena se quedó sola, mirando aquella tarjeta, el símbolo tangible de su sentencia. La jaula ya no era una metáfora, tenía un nombre, y el carcelero estaba a punto de llegar. El nombre de Damián Castellanos precedía a su presencia, era un eco frío que reverberaba en los círculos del poder, una leyenda forjada en la bolsa y pulida en el silencio de los consejos de administración. La citación no había llegado en una tarjeta, sino a través de un chófer con un coche de lunas tintadas que la esperaba a la puerta de su taller, una intrusión moderna y brutal en su mundo de pergaminos. El lugar del encuentro no fue una oficina, sino la última planta de un rascacielos que arañaba el cielo de Madrid, un nido de águila de cristal y acero. El espacio era un testamento a su dueño, minimalista hasta la desolación, con muebles de diseño que parecían esculpidos en hielo y unas vistas panorámicas que convertían la ciudad en una maqueta insignificante. Elena se sentía como un ejemplar raro bajo el microscopio, una pieza de anticuario expuesta en una galería de arte abstracto fuera de lugar y terriblemente vulnerable. Apareció sin hacer ruido, materializándose en el umbral de la estancia como una sombra. Damián Castellanos era más imponente en persona de lo que cualquier fotografía podría capturar. Su traje, de un gris tan oscuro que casi era negro, estaba cortado con una precisión matemática que acentuaba una constitución atlética y contenida. No era la belleza de un actor de cine, sino algo más primordial y peligroso. Tenía el rostro de un depredador, pómulos afilados, una mandíbula firme y unos ojos de un color indefinido entre el gris tormenta y el verde gélido que la escanearon sin la más mínima traza de calidez. No le tendió la mano, simplemente la observó con una quietud que era más intimidante que cualquier movimiento brusco. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Era el instinto ancestral de la presa ante el cazador. Él no se anduvo con rodeos. Su voz, un barítono profundo y controlado, llenó el silencio sin necesidad de alzarla. «Señorita Vargas», comenzó, y el formalismo sonó como una distancia insalvable. «Entiendo que su padre le ha puesto al corriente de la situación». Procedió a exponer los términos del acuerdo con la misma falta de emoción con la que se leería un informe de mercado. Habló de la deuda de su familia, de la solución que él ofrecía y de lo que esperaba a cambio. Usó palabras como acuerdo, legado y continuidad, pero Elena solo oía los ecos de compra, vientre y prisión. La miraba directamente a los ojos mientras hablaba, un acto de dominación que pretendía despojarla de cualquier defensa. Quería que ella entendiera que no había negociación posible, solo aceptación o la ruina total de los suyos. Mientras él hablaba, Elena se aferraba a la dignidad como un náufrago a un trozo de madera. Se concentró en los detalles de la habitación para no desmoronarse. El modo en que la luz se refractaba en un vaso de agua sobre la mesa, el grano casi invisible de la madera de ébano, el silencio absoluto que ninguna oficina normal poseía. Sentía su cuerpo como un ente ajeno, un objeto de negociación sobre el que ya no tenía potestad. La virginidad que había guardado como un santuario personal se convertía ahora en su principal valor de mercado, una cualidad tasada por un extraño. Un torbellino de rabia, miedo y una extraña y perversa curiosidad luchaban en su interior. Por primera vez en su vida, alguien la miraba sin lástima ni cálculo familiar, sino con el interés clínico de un coleccionista que examina una pieza única y valiosa antes de adquirirla. En un momento dado, su discurso se desvió hacia su propio linaje. Habló del apellido Castellanos, no con orgullo, sino con el peso de una carga. Mencionó una tragedia que había manchado su historia, una deuda de honor que solo un heredero nacido de una unión incontaminada podría saldar. No dio detalles, pero la forma en que sus ojos se oscurecieron al evocar el pasado reveló una herida profunda, una fisura en la armadura de acero que Elena no esperaba encontrar. De repente comprendió que la obsesión de aquel hombre no era solo por el poder o la perpetuidad, sino por una especie de purificación. Él no buscaba una esposa, sino un ritual de limpieza, y ella era el ingrediente principal.
Aquel atisbo de vulnerabilidad, por frío y calculador que fuera, lo hizo extrañamente más humano y por tanto mucho más peligroso. Justo cuando Elena creía que la transacción había concluido, él se quedó en silencio, observándola durante un largo instante. Entonces, rompiendo por completo el guión, preguntó: ¿qué es lo que más le apasiona de su trabajo? La pregunta la descolocó por completo. Era tan inesperada, tan personal en aquel contexto de deshumanización que tardó unos segundos en procesarla. Levantó la vista, sorprendida, y se encontró con que su mirada ya no era la de un empresario cerrando un trato, sino la de un hombre genuinamente curioso. Por primera vez no la estaba evaluando como un activo, sino que parecía querer ver más allá de la superficie, atisbar el alma de la mujer cuyo cuerpo pretendía comprar. Aquel cambio de registro fue como una grieta en el hielo, un pequeño temblor que anunciaba la complejidad del terreno que estaba a punto de pisar. Su respuesta brotó casi sin pensar. Un torrente de palabras susurradas que rompieron su habitual reserva. Habló del olor del papel antiguo, de la emoción de descubrir las anotaciones de un lector de hace siglos, de la satisfacción casi divina de devolverle la vida a algo que el tiempo había sentenciado a muerte. Salvo historias, concluyó, con una sencillez que encerraba todo su universo. Mientras hablaba, olvidó por un instante quién era él y por qué estaba allí. Solo era Elena, la restauradora, defendiendo la única patria que conocía. Y notó algo insólito. Él la escuchaba. No con la paciencia condescendiente de un adulto hacia un niño, sino con una atención concentrada, como si sus palabras fueran un código que intentaba descifrar, uno que le resultaba extrañamente familiar en su defensa de lo perdurable. La atmósfera en la sala se había transformado. La tensión fría de la negociación se había disipado, reemplazada por una corriente subterránea mucho más cálida e inestable. Damián no apartaba los ojos de ella, y en su mirada Elena creyó percibir algo más allá de la simple curiosidad. Era una especie de reconocimiento, quizás incluso de fascinación. Él, el hombre que construía imperios tecnológicos mirando al futuro, se encontraba de repente cautivado por una mujer que vivía anclada en el pasado. Elena sintió cómo el rubor le subía por el cuello, una reacción física que la enfureció. Estaba avergonzada no solo por su vulnerabilidad, sino por la traición de su propio cuerpo, que parecía responder a la intensidad de aquel hombre de una forma que su mente se negaba a aceptar. Como si se diera cuenta de que había cruzado una línea invisible, Damián se recompuso al instante. La máscara de frialdad volvió a su sitio, borrando cualquier rastro de la conexión anterior. Se puso en pie, un gesto que indicaba que la audiencia había terminado. Mis abogados se pondrán en contacto con su padre para finalizar los detalles. Esté preparada para mudarse en una semana. No era una petición, sino una orden. No le preguntó si aceptaba, porque la respuesta estaba implícita en su mera presencia en aquella sala. La había desarmado con una pregunta personal para luego asestar el golpe de gracia, reafirmando su control absoluto sobre la situación y sobre ella. La había hecho sentirse vista como persona solo para recordarle que seguía siendo una propiedad. Al salir del edificio, el bullicio de la Gran Vía la golpeó como una ola. El sol de la tarde le pareció demasiado brillante, los sonidos de la ciudad demasiado estridentes. Se sentía como si emergiera de una cueva profunda donde había estado conteniendo la respiración. El encuentro con Damián Castellanos la había cambiado de forma irrevocable. No solo había puesto un precio a su futuro, sino que había despertado algo en su interior, una conciencia de sí misma y de su propio cuerpo que hasta entonces había permanecido dormida. El miedo seguía ahí, más grande y oscuro que nunca, pero ahora estaba mezclado con una nueva y aterradora sensación, la atracción por el abismo. Sabía que no se dirigía a un simple matrimonio de conveniencia, sino a una jaula cuyo carcelero tenía la llave de algo más que su libertad física. La mansión de Damián Castellanos no era un hogar, sino una declaración de poder, ubicada en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, líneas rectas, vastos ventanales que se abrían a un jardín geométricamente perfecto y un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. Elena se movía por sus pasillos de mármol como un fantasma, una anomalía de carne y hueso en un entorno de gélida perfección. Cada objeto, desde la escultura de bronce que presidía el vestíbulo hasta los muebles de diseño italiano, parecía elegido para repeler el contacto humano.
Se sentía como uno de sus libros antiguos colocados en una vitrina de metacrilato, preservada, valiosa y completamente aislada. No era una prisionera en un calabozo, sino una pieza de exposición en un mausoleo de lujo, y la soledad allí era más densa que en su pequeño y abarrotado taller. En su primera noche, Damián le expuso las reglas de su convivencia con la precisión quirúrgica de un cirujano. No cenarían juntos a menos que fuera estrictamente necesario. Ocuparían alas opuestas de la mansión. Él respetaría su espacio y esperaba lo mismo a cambio. Habló sin mirarla, con la vista fija en el horizonte de la ciudad que se extendía a sus pies tras el ventanal. No había ni rastro de amenaza en su tono, solo una indiferencia absoluta que resultaba mucho más hiriente. Estaba estableciendo las fronteras invisibles de su acuerdo, dejando claro que, aunque compartieran un techo, sus mundos jamás debían tocarse. Para él, ella era una cláusula viviente de un contrato, un medio para un fin, y cualquier interacción más allá de lo funcional era una variable innecesaria que debía ser eliminada de la ecuación. Elena asintió en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una punzada de humillación. El primer resquicio en la coraza de Damián apareció en la biblioteca. Era una estancia de 2 pisos, revestida de madera oscura que albergaba miles de volúmenes. A diferencia del resto de la casa, aquel lugar tenía alma. Elena, atraída por el olor familiar del cuero y el papel, pasó horas explorando las estanterías, sus dedos rozando lomos de primeras ediciones que solo había visto en catálogos. Una noche, él la encontró allí, sosteniendo un ejemplar de Quevedo con una reverencia casi religiosa. No dijo nada, pero se quedó observándola desde el umbral. Por primera vez, Elena vio en sus ojos algo que no era cálculo ni indiferencia, sino una chispa de entendimiento. Aquella biblioteca era su santuario, igual que el taller era el de ella. En ese territorio neutral, rodeados por las mismas historias que ambos amaban salvar, no eran un comprador y su posesión, sino 2 guardianes de un legado. Las cenas silenciosas se convirtieron en un campo de batalla mudo. Se sentaban en extremos opuestos de una mesa de ébano tan larga que sus rostros parecían desdibujados por la distancia. El único sonido era el tintineo de la plata contra la porcelana. Elena, sin embargo, había aprendido a observar. Estudiaba la forma en que él sostenía la copa de vino, la tensión casi imperceptible en su mandíbula, la manera en que sus ojos grises a veces se perdían en la oscuridad del jardín. Sentía su mirada sobre ella también, analítica y constante. No hablaban, pero la conversación era atronadora. Se medían, se retaban, se interrogaban en ese silencio cargado de electricidad. Elena se daba cuenta de que, a pesar de su frialdad, Damián era un hombre que no sabía relajarse. Vivía en un estado de alerta perpetua, como si esperara un ataque inminente incluso en la seguridad de su propia fortaleza. Una noche, un sonido ahogado la despertó. Salió de su habitación y siguió el eco por el pasillo silencioso hasta el salón principal. Lo encontró de pie frente al ventanal, vestido solo con unos pantalones de pijama oscuros. Su espalda, ancha y tensa, estaba bañada por la luz de la luna. No se movía, pero Elena pudo sentir el tormento que emanaba de él como un campo de fuerza. No parecía estar viendo la ciudad, sino algo mucho más lejano y oscuro, una escena de su pasado que se proyectaba en el cristal. No se atrevió a acercarse ni a hacer ruido, consciente de que estaba presenciando una vulnerabilidad que él nunca le mostraría voluntariamente. Se retiró en silencio, pero la imagen de su soledad y su dolor se quedó grabada en su mente, añadiendo una nueva y peligrosa capa de complejidad al hombre que la había comprado. La primera vez que se tocaron fue un accidente. Se cruzaron en un pasillo estrecho que conducía al ala de servicio. Él se hizo a un lado para dejarla pasar y sus manos se rozaron durante una fracción de segundo. Fue un contacto insignificante, pero para Elena fue como recibir una descarga eléctrica. El calor de su piel contra la de ella se extendió por todo su brazo, erizándole el vello y acelerándole el pulso. Levantó la vista, sobresaltada, y se encontró con sus ojos, que la miraban con una intensidad que la dejó sin aliento. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, y una expresión indescifrable cruzó su rostro antes de que la máscara de frialdad volviera a su sitio. Se marchó sin decir palabra, pero el aire entre ellos quedó vibrando, cargado con la energía de ese contacto prohibido. Elena se quedó inmóvil, con la piel ardiendo y el corazón desbocado. Días después la encontró en el jardín trasero, donde una rosaleda abandonada luchaba por sobrevivir.
Elena, con las manos cubiertas de tierra, estaba podando con cuidado las ramas muertas de un rosal. Él se acercó en silencio y se quedó observándola trabajar. ¿También resucita plantas, señorita Vargas?, preguntó, y su voz sonó menos formal de lo habitual. Solo intento darles una oportunidad, respondió ella sin levantar la vista, concentrada en su tarea. Él se agachó a su lado y rozó un pétalo de una rosa de un color rojo oscuro, casi negro. Algunas cosas es mejor dejarlas morir, dijo él en voz baja, y Elena supo que no estaban hablando de flores. Por un instante, bajo el sol de la tarde, la barrera entre ellos se volvió porosa, y ella pudo sentir el peso de la pérdida que él arrastraba, tan real como la tierra bajo sus uñas. La tensión crecía con cada interacción. Él empezó a buscarla con pretextos absurdos. Una consulta sobre un libro, una pregunta sobre el menú de la cena. Eran excusas para estar cerca, para observarla, para romper la monotonía de su exilio autoimpuesto. Elena, por su parte, se encontraba esperando esos encuentros con una mezcla de pavor y expectación. Se odiaba por ello, por la forma en que su cuerpo reaccionaba a su proximidad, por el pulso que se le aceleraba cuando oía sus pasos. Había pasado toda su vida evitando la intimidad, construyendo muros para protegerse, y ahora se sentía irresistiblemente atraída por el hombre que representaba la mayor amenaza para su autonomía. El deseo, una emoción que solo conocía a través de la literatura, comenzaba a escribir sus propias líneas en las páginas en blanco de su vida, y la caligrafía era la de Damián Castellanos. Una tarde, él entró en el pequeño estudio que ella había improvisado en su ala de la mansión. Sobre la mesa, Elena había dispuesto algunas de sus herramientas de restauración y un par de volúmenes que había traído de su taller. Damián cogió uno de ellos, un poemario de Becker con la cubierta desgastada, y lo hojeó con una delicadeza inesperada. Sus largos dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, se movían con cuidado sobre el frágil papel. «Mi madre lo leía», dijo de repente, con la voz despojada de su habitual dureza. Fue la primera vez que mencionaba a su familia. La confesión flotó en el aire entre ellos, un regalo íntimo y frágil. Elena sintió el impulso de preguntarle más, de tirar de ese hilo de vulnerabilidad, pero se contuvo. Sabía que si cruzaba esa línea no habría vuelta atrás. Esa noche el sonido de un piano la guió de nuevo al salón. Damián estaba sentado frente a un gran piano de cola negro, con los ojos cerrados y los dedos moviéndose sobre las teclas con una pasión febril. La melodía era una pieza clásica, pero él la interpretaba con una furia y una melancolía que la transformaban en algo completamente nuevo y personal. Era una confesión sin palabras, una tormenta de emociones contenidas que finalmente encontraban una vía de escape. Elena se quedó escuchando desde las sombras. Con el corazón encogido, la música le hablaba del dolor, de la rabia y de una profunda soledad que resonaba con la suya. En ese momento comprendió que la frialdad de Damián no era ausencia de sentimientos, sino una armadura diseñada para contener un mundo interior demasiado violento para ser liberado. En la soledad de su habitación, Elena se enfrentó al abismo de su propio dilema. El hombre que la había comprado como a un objeto se estaba convirtiendo en el único ser humano que parecía verla de verdad. Su interés por su trabajo, sus atisbos de vulnerabilidad, la pasión oculta en su música, todo ello estaba erosionando sus defensas. Se sentía atraída por su oscuridad, por el misterio de sus heridas, con el mismo instinto con el que se inclinaba sobre un libro dañado, anhelando repararlo, y ese anhelo la aterraba. Desear a su captor era la máxima traición a sí misma, una rendición de la última fortaleza que le quedaba. La culpa y el deseo libraban una batalla encarnizada en su interior, y sentía que, ganara quien ganase, ella saldría perdiendo. ¿Cómo podía mantener el control de su vida cuando su propio corazón se estaba convirtiendo en un traidor? Una noche de tormenta, un apagón sumió la mansión en una oscuridad y un silencio absolutos. Elena encontró a Damián en la cocina, intentando encender unas velas con un mechero. La pequeña llama iluminó sus rostros, creando un círculo íntimo en la inmensa negrura. Por primera vez estaban cerca sin la tensión de la formalidad. «Le tengo miedo a la oscuridad», confesó ella en un susurro, avergonzada de su propia debilidad. Él la miró, y a la luz de la vela sus ojos parecían menos gélidos. «No es la oscuridad lo que da miedo», respondió él con voz grave, «sino lo que se esconde en ella».
Se quedaron así, en silencio, compartiendo un espacio y una vulnerabilidad que la luz del día nunca habría permitido, dos almas solitarias unidas por un miedo ancestral. Al día siguiente, sobre su escritorio, encontró un paquete envuelto en papel de seda. Dentro había una primera edición de Las Moradas de Santa Teresa de Jesús, un ejemplar de un valor incalculable que ella había mencionado de pasadas semanas atrás. No había ninguna nota. El regalo era un gesto ambiguo y poderoso. Por un lado, demostraba que él la escuchaba, que prestaba atención a sus pasiones más profundas. Por otro, era un recordatorio de su inmenso poder, de su capacidad para comprar cualquier cosa, incluso los sueños de ella. Elena sintió una oleada de gratitud y de resentimiento al mismo tiempo. Cada acto de aparente amabilidad era también una forma de atarla más a él, de tejer una red de obligaciones y sentimientos de la que le sería imposible escapar. La jaula dorada se estaba volviendo más cómoda y, por tanto, más peligrosa. Sus conversaciones se volvieron un juego de esgrima verbal. Se lanzaban preguntas como estocadas, buscando las debilidades del otro, probando sus defensas. Hablaban de libros, de arte, de negocios, pero el subtexto era siempre el mismo: el poder, el control, el deseo. ¿Por qué eligió salvar el pasado en lugar de construir el futuro?, le preguntó él una vez. ¿Y por qué usted está tan obsesionado con construir un futuro que repita el pasado?, le devolvió ella. Cada diálogo los dejaba exhaustos y extrañamente vigorizados. Como si en esa lucha intelectual encontraran una forma de intimidad que no se atrevían a buscar físicamente. Se estaban conociendo en el campo de batalla de las palabras, descubriendo la mente del otro antes de atreverse a tocar sus cuerpos. La tensión alcanzó su punto álgido una tarde en la biblioteca. Discutían sobre el final de una novela, sus voces subiendo de tono con una pasión que no tenía nada que ver con la literatura. Él sostenía que el protagonista debería haber elegido el deber, ella defendía su derecho a la libertad. En un momento dado, él se acercó tanto que ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Estaban a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose en el aire cargado de electricidad. «A veces no hay elección», susurró él, sus ojos fijos en los labios de ella. Elena vio cómo su mirada se oscurecía, cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. Se inclinó y ella cerró los ojos, esperando el contacto. Pero el beso nunca llegó. Con un juramento ahogado, él se apartó bruscamente, como si su proximidad le quemara, dejándola temblando de frustración y de un deseo tan intenso que le dolió. Tras ese beso fallido, Elena comprendió la verdadera naturaleza de su cautiverio. El peligro no era que Damián la forzara a cumplir su parte del contrato. El verdadero peligro era que ella había empezado a desearlo. Anhelaba su toque, su intensidad, incluso su oscuridad. La virgen que había guardado su cuerpo como un templo se descubría anhelando profanarlo en los brazos del hombre que la había comprado. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, sino una participante activa en un juego de seducción y poder que la estaba consumiendo. La línea entre el deber y el deseo se había vuelto borrosa, y su dilema ya no era cómo resistirse a él, sino cómo resistirse a sí misma, a la parte de ella que clamaba por rendirse al abismo que se abría a sus pies. La frágil e intensa burbuja que habían creado se rompió con la llegada de una carta. Era del despacho de Damián, con membrete oficial. Dentro, una nota escueta y aséptica le informaba de una cita programada en la clínica de fertilidad más exclusiva de la ciudad para la semana siguiente. Las palabras la golpearon con la frialdad del acero. De repente todo el subtexto, todas las miradas y los roces se desvanecieron, reemplazados por la cruda realidad de su propósito. No era la mujer que despertaba su curiosidad ni la que desafiaba su intelecto. Era un recipiente, un útero que debía ser evaluado, preparado y utilizado. La tensión emocional de las últimas semanas se estrelló contra el muro del contrato y el dilema de Elena adquirió una urgencia desesperada. Su cuerpo, que empezaba a despertar al deseo, era ahora reclamado para su función biológica, y la colisión entre ambos mundos prometía ser devastadora. La carta era un objeto gélido en sus manos, un rectángulo de papel grueso cuya frialdad parecía trepar por sus dedos hasta instalarse en su pecho. Cada palabra impresa: evaluación de fertilidad, protocolo de preparación, ciclo de tratamiento, era un clavo que la fijaba a su condición de objeto, un recordatorio brutal de que su cuerpo no le pertenecía. Era la culminación lógica del contrato, el paso final de la transacción.
Sin embargo, en las últimas semanas, una lógica diferente, una ilógica emocional y peligrosa, había echado raíces en su interior. La lógica de una mirada sostenida demasiado tiempo, del eco de una melodía tocada en la oscuridad, del calor de un roce accidental. En ese instante, frente al ventanal que daba a un jardín perfectamente inmóvil, Elena tomó la primera decisión verdaderamente suya desde que había cruzado el umbral de aquella casa. No iría a la clínica, no se sometería a la humillación de ser tratada como un recipiente. En su lugar cometería la mayor de las transgresiones, se enfrentaría a él. Atravesó los pasillos de la mansión con un propósito que nunca antes había sentido. El mármol bajo sus pies descalzos estaba frío, pero ella ardía por dentro con una mezcla de terror y una extraña euforia. Cada paso era un acto de rebelión, una afirmación de su existencia más allá de las cláusulas de un acuerdo. La casa, que siempre le había parecido un mausoleo silencioso, ahora se sentía como el escenario de un duelo inminente. El aire estaba cargado, denso con todo lo no dicho entre ellos. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra que marcaba el ritmo de su avance hacia el estudio de Damián, el epicentro de su poder, la fortaleza que ella estaba a punto de asaltar sin más arma que la verdad de un sentimiento que ni siquiera se atrevía a nombrar. Se detuvo ante la imponente puerta de roble, respiró hondo y, sin la vacilación de llamar, la empujó y entró. Damián estaba de espaldas a la puerta, observando el parpadeo de los mercados en una pared de monitores. El resplandor azulado de las pantallas lo envolvía en un aura de poder inhumano, de control absoluto. Se giró lentamente al oírla entrar. Su rostro una máscara de fría sorpresa que rápidamente se recompuso en su habitual impasibilidad. No le dio tiempo a hablar. Elena cruzó la distancia que los separaba y dejó la carta sobre la pulida superficie de su escritorio. El papel blanco era una bandera de rendición, pero también una declaración de guerra. «No iré», dijo ella, y su voz, aunque apenas un susurro, resonó en el silencio de la estancia con la fuerza de una detonación. Levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada, desafiándolo por primera vez de forma directa, sin subterfugios, sin miedo a las consecuencias. Por un instante vio un destello de furia pura en sus ojos grises, el brillo del acero antes del golpe. Él se levantó, rodeando el escritorio con la lentitud de un depredador que acorrala a su presa. Su altura parecía llenar la habitación, robándole el aire. «Esto no es una negociación, Elena. Es un acuerdo que tu padre firmó y que tú aceptaste». Su voz era un murmullo bajo y peligroso, cada palabra afilada con la intención de recordarle su lugar. «Tu única obligación es cumplir. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha salvado, depende de tu obediencia en este asunto». Se detuvo a un palmo de ella, su sombra cubriéndola por completo. Era la encarnación del poder, del control, del contrato que la había despojado de todo. Elena sintió el impulso primario de retroceder, de someterse, pero la llama de rebeldía que se había encendido en su interior era ya un incendio incontrolable que quemaba el miedo y la dejaba extrañamente en calma, anclada en su decisión. «¿Y si ya no me importa el acuerdo?», replicó ella, su voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. «Este contrato se ha convertido en una farsa. No puedes comprar un heredero y esperar que nazca del hielo. Me has observado durante semanas, me has buscado en la biblioteca, has escuchado mi trabajo, y yo te he visto a ti. He visto al hombre que toca el piano en la oscuridad porque el dolor no le deja dormir. No puedes tratarme como un activo durante el día y buscar mi alma por la noche. No iré a esa clínica para que me traten como un animal de cría. Si quieres un hijo tendrás que tomarlo del cuerpo de una mujer, no de las cláusulas de un contrato. Si me quieres a mí, tendrás que tomarme a mí por completo». La confesión la dejó sin aliento, expuesta y vulnerable, con el corazón latiendo a la espera de la sentencia final. Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier desafío físico. Damián se quedó inmóvil. La furia en sus ojos disolviéndose para dar paso a una tormenta de emociones que no pudo ocultar. Vio confusión, rabia, pero sobre todo vio un anhelo tan profundo y desolado que a Elena se le encogió el corazón. La máscara de acero se había agrietado y por la fisura se asomaba el hombre herido que se escondía debajo. Levantó una mano, no con violencia, sino con una lentitud temblorosa, y rozó su mejilla con la punta de los dedos. El contacto fue una descarga eléctrica, un punto de calor incandescente en la piel de Elena. Su toque no era posesivo ni exigente,
Era una pregunta, una súplica, el gesto de un hombre que se ahoga y encuentra, por fin, algo a lo que aferrarse. En ese instante todo el poder y el dinero del mundo se desvanecieron, dejando solo a dos personas rotas en una habitación silenciosa. El dique de contención se rompió. Con un sonido ahogado que era mitad gruñido y mitad lamento, Damián la atrajo hacia sí y sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de calculado. Fue un acto de desesperación, una colisión de hambre y necesidad. No era tierno, sino brutalmente honesto, un torrente de toda la tensión acumulada, de todos los deseos reprimidos y las batallas silenciosas libradas en los pasillos de aquella casa. Elena le devolvió el beso con la misma ferocidad, rindiéndose por completo no a su poder, sino a la cruda vulnerabilidad que él le estaba mostrando. Sus manos, que antes se aferraban a la carta, ahora se enredaban en su pelo, atrayéndolo más cerca, mientras las de él la sujetaban por la cintura como si temiera que fuera a desvanecerse. Era un beso que sellaba un pacto nuevo y mucho más peligroso, uno escrito no con tinta, sino con el lenguaje del alma. El beso se convirtió en un torbellino que los arrastró fuera del estudio, por los pasillos silenciosos hasta el santuario de su dormitorio. No hubo palabras, solo el lenguaje urgente de los cuerpos. La ropa fue un obstáculo que desapareció con una urgencia febril y cayeron sobre la cama en un enredo de extremidades. La luz de la luna que se filtraba por el ventanal bañaba sus pieles en una plata líquida, esculpiendo sus formas en un claroscuro de deseo y sombras. Para Elena cada caricia era un descubrimiento, un nuevo territorio de sensaciones que nunca se había permitido explorar. El olor de su piel, la aspereza de su barba incipiente, la fuerza de sus músculos bajo sus dedos. Todo era abrumador y extrañamente correcto. Él se movía sobre ella con una mezcla de posesividad y una reverencia casi dolorosa, como si estuviera tocando algo sagrado que temía romper. Cuando finalmente entró en ella, el breve instante de dolor fue eclipsado por una conexión tan profunda que le robó el aliento. Fue un acto de entrega total, la demolición del último muro que había protegido su virginidad, pero no se sintió como una pérdida, sino como una ofrenda. Lo miró a los ojos y vio en ellos no la fría satisfacción de un conquistador, sino la mirada desnuda de un hombre que se permitía ser vulnerable por primera vez en años. Vio el reflejo de sus propias heridas, de su propia soledad. Se movieron juntos, en un ritmo que era a la vez primitivo y sagrado, una danza de dos almas que habían encontrado en el otro un espejo inesperado. En el clímax de la pasión, él ahogó un grito contra su cuello y susurró su nombre: Elena. Y en esa única palabra ella escuchó una confesión, una absolución y una condena, todo al mismo tiempo. Cuando el temblor de sus cuerpos se calmó, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. No era el silencio gélido de la distancia, sino uno denso y cargado de la enormidad de lo que acababa de suceder. Yacían entrelazados, la calidez de sus pieles luchando contra el frío de la habitación. Elena apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo errático de su corazón, volviendo lentamente a la calma. Había transgredido todas las reglas, las del contrato y las suyas propias, para encontrarse en un lugar completamente nuevo y desconocido. El acuerdo había sido destruido y forjado de nuevo en el fuego de su entrega. Ya no era la virgen comprada para dar un heredero, era la mujer que había hecho que el halcón de acero se arrodillara. Y en la quietud de la noche, ninguno de los dos sabía si acababan de liberarse o de encerrarse en una jaula mucho más íntima y complicada que la anterior. El amanecer se filtró en el dormitorio con una crueldad indiferente, revelando el desorden de la pasión nocturna. Elena despertó sola. El lado de la cama donde Damián había dormido estaba frío, las sábanas de seda arrugadas como el testimonio silencioso de una presencia que ya se había desvanecido. El espectro de su aroma, una mezcla de sándalo y de su propia piel, todavía flotaba en el aire, un vestigio casi burlón de la intimidad que habían compartido. No había dejado nota, ni una palabra, solo un vacío que pesaba más que cualquier reproche. La euforia de la transgresión, la sensación de haberse adueñado por fin de su propio destino, se disolvió en una desorientación helada. Se sentía expuesta, despojada no solo de su virginidad, sino de la frágil armadura de rabia y desafío que la había sostenido. Ahora, en la cruda luz del día, solo quedaba la incertidumbre y el eco de un nombre susurrado en la oscuridad.
El silencio que siguió a esa noche fue una forma de tortura mucho más refinada que cualquier castigo explícito. Damián no solo había desaparecido de su cama, sino que parecía haberse evaporado de la propia mansión. Elena no lo vio durante los 2 días siguientes. Las comidas le eran servidas en solitario en el inmenso comedor y el personal de la casa la trataba con una deferencia tensa, sus miradas esquivas cargadas de una curiosidad que no se atrevían a expresar. Cada pasillo silencioso, cada puerta cerrada, era un grito. Su ausencia era una declaración. Una muralla de hielo que él había levantado entre ellos, más alta e infranqueable que antes. Elena no sabía si era un castigo por su osadía, un arrepentimiento por su propia pérdida de control o, lo que era peor, la indiferencia de un hombre que, una vez satisfecha su curiosidad, la había descartado como un objeto que ya había cumplido su propósito más inmediato. En la soledad forzada de su habitación, Elena se vio asaltada por un torbellino de emociones contradictorias. La culpa la corroía, una vergüenza profunda por haberse entregado al hombre que la había comprado, traicionando el último bastión de su autonomía. Se sentía débil, una tonta que había confundido una noche de deseo con una conexión real. Sin embargo, bajo esa capa de autodesprecio, algo nuevo y poderoso pugnaba por salir a la superficie. Su cuerpo, un territorio hasta entonces dormido, era ahora un mapa de sensaciones recordadas, un instrumento que había descubierto su propia música. El eco de su placer, la memoria de su piel contra la de él, era una verdad innegable que se negaba a ser silenciada por la culpa. Por primera vez en su vida se sentía plenamente viva, y esa vitalidad, nacida de su mayor error, era a la vez su condena y su única esperanza de salvación. Desesperada por encontrar un ancla en la tormenta, cometió el error de buscar consuelo en su familia. Se presentó en el piso de sus padres sin avisar, con la esperanza de encontrar, si no comprensión, al menos la familiaridad de su antigua vida. La recibió su madre, Isabel, cuya mirada calculadora la desnudó de cualquier emoción en un solo segundo. Vio el cansancio en los ojos de su hija, la sombra de una noche en vela, y lo interpretó no como angustia, sino como la confirmación de que el acuerdo por fin se estaba consumando. No le preguntó cómo se sentía, sino si todo iba bien con el señor Castellanos. La pregunta, cargada de un significado puramente transaccional, fue como una bofetada. Para su madre, ella no había vivido una crisis existencial, sino que simplemente había cumplido con su deber contractual. En aquella casa, su alma no tenía valor de mercado. La reacción de su padre fue aún más devastadora. Ricardo Vargas, al verla, no mostró alivio ni afecto, sino un pánico apenas disimulado. El miedo a que su hija hubiera hecho algo para enfadar a Damián y poner en peligro su rescate financiero lo consumía. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estás aquí por algún problema?, preguntó, y sus palabras, envueltas en una falsa preocupación paternal, eran en realidad cuchillas. Elena comprendió con una claridad brutal que para él, ella ya no era su hija, sino la garantía de un préstamo. Su bienestar emocional era un riesgo, una variable que podía hacer que todo el castillo de naipes se derrumbara. Se sintió como un objeto devuelto, una pieza defectuosa que su propietario original se negaba a aceptar de vuelta. En ese momento el último lazo con su pasado se rompió. Estaba irrevocablemente sola, repudiada por la familia por la que se había sacrificado. Mientras tanto, en la cima de sus rascacielos de cristal y acero, Damián Castellanos libraba su propia guerra. La intimidad con Elena había demolido sus defensas de una forma que no había previsto. Durante años había mantenido el mundo a raya. Su frialdad una armadura forjada en la tragedia y la traición. El sexo para él siempre había sido una transacción, un acto de poder sin enredos emocionales. Pero lo que había sucedido con Elena era diferente. Había sido una rendición, una pérdida de control que lo aterraba. La había tocado y, al hacerlo, había permitido que ella lo tocara a él, no solo su cuerpo, sino el núcleo herido de su ser. Ahora la imagen de sus ojos, la sensación de su piel, se superponían a los gráficos bursátiles, un virus que había infectado su sistema. Su huida y su silencio no eran un rechazo hacia ella, sino un acto desesperado de autoconservación. Elena regresó a la mansión esa tarde con el corazón hecho añicos, pero con una nueva y fría lucidez. El rechazo de sus padres había sido el bautismo de fuego que no sabía que necesitaba. Habían quemado el último puente que la unía a su vida anterior, a la niña obediente y asustada que había sido. Al cruzar de nuevo el umbral de la casa de Damián, ya no se sentía como una prisionera.
Aquel lugar ya no era una jaula dorada, sino un tablero de ajedrez, y ella, por primera vez, se negaba a ser un simple peón. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba templado por una determinación de acero. Si estaba sola en el mundo entonces, sus únicas lealtades eran hacia sí misma. No lucharía por escapar, lucharía por conquistar su propio espacio en aquel reino de silencio, obligando a su rey a reconocerla como su igual. Su primer acto de rebelión fue silencioso y personal. Se dirigió al pequeño estudio que había improvisado y desempacó el resto de sus herramientas de restauración. Con las manos temblorosas al principio, pero ganando firmeza con cada movimiento, seleccionó un pequeño volumen del siglo XVIII con el lomo destrozado y las páginas manchadas de humedad. El olor familiar del pegamento de almidón y el tacto del papel berjurado la anclaron, devolviéndola a su esencia. Mientras trabajaba bajo la luz del flexo, cada puntada precisa, cada delicada limpieza de una mancha, se convirtió en un acto de meditación y de autoafirmación. No estaba solo reparando un libro, estaba recomponiendo los fragmentos de su propia alma, estaba demostrándose a sí misma que, más allá de Damián y de su familia, ella seguía siendo Elena Vargas, la mujer que devolvía la vida a lo que otros daban por muerto. Una noche el sonido del piano volvió a llenar la casa. La melodía era más torturada que nunca, una confesión brutal y disonante que hablaba de una agonía profunda. Elena, desde el umbral de su habitación, escuchó en la oscuridad. No se acercó. No necesitaba verlo para saber que él estaba allí, solo, intentando exorcizar a sus demonios a través de las teclas. La música ya no le inspiraba miedo ni curiosidad, sino una extraña y dolorosa empatía. Comprendió que su silencio no era un arma contra ella, sino los barrotes de su propia prisión. Él estaba tan atrapado como ella, encadenado a un pasado que lo ahogaba y a un presente que no sabía cómo manejar. En ese momento dejó de ser su captor para convertirse en su compañero de celda, un alma igualmente herida al otro lado del muro. La comprensión no trajo la paz, sino una resolución inquebrantable. El silencio que los separaba se había convertido en un veneno que los estaba consumiendo a ambos. Esperar a que él diera el siguiente paso era una forma de rendición, una vuelta a la pasividad que había jurado abandonar. La mujer que había sido se habría refugiado en sus libros, esperando a que la tormenta pasara. Pero la mujer en la que se había convertido, la que había conocido el deseo, el abandono y la traición en el lapso de unos pocos días, sabía que la única forma de atravesar la tormenta era caminar hacia su epicentro. Se levantó, su decisión tan firme y fría como el mármol bajo sus pies descalzos. Iba a encontrarlo, iba a enfrentarse a él, no para exigir amor o pedir explicaciones, sino para reclamar la verdad. El contrato del silencio se había terminado. Lo encontró en el salón, tal como había intuido, con la única luz de la luna plateando la estancia y sus manos asaltando el piano de cola. La música no era una melodía, sino una batalla, una tormenta de notas disonantes y acordes furiosos que parecían intentar arrancar las teclas de marfil. Su espalda estaba tensa, cada músculo una cuerda a punto de romperse bajo una presión invisible. Elena no se detuvo en el umbral, avanzó con un silencio que contrastaba con el caos sonoro, sus pies descalzos, sin hacer ruido sobre el mármol frío. Al llegar junto al piano, no dijo nada. Simplemente extendió la mano y la posó con firmeza sobre la madera vibrante justo encima de las teclas que él martilleaba. El sonido cesó de golpe, ahogado por su contacto, y en el silencio ensordecedor que siguió, él levantó la cabeza. Sus ojos, en la penumbra, no eran los de un magnate, sino los de un hombre perdido en un infierno privado, sorprendido en su momento de más absoluta desnudez. Él no apartó la mirada. El shock inicial dio paso a una vulnerabilidad tan cruda que a Elena le dolió físicamente. Sus manos cayeron de las teclas como si hubieran perdido toda su fuerza. «No puedo», susurró él, y su voz era una ruina, el eco ronco de un edificio derrumbado. Aquella noche no fue una transacción, fue algo más, y yo no sé qué hacer con algo más. Todo lo que he tocado en mi vida lo he controlado o lo he destruido. Mi padre me enseñó que el amor era una debilidad que otros usan para apuñalarte. Cuando te toqué, cuando te sentí real, sentí que el control se me escapaba. Mi silencio, mi huida, no eran un castigo para ti, eran mi único instinto de supervivencia. Estaba intentando protegerme de la única persona que ha conseguido atravesar mis murallas sin ni siquiera intentarlo. La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y terrible.
una verdad que lo despojaba de toda su armadura de acero. Elena escuchó cada palabra, sintiendo cómo resonaban en las cavidades vacías de su propia soledad. No sintió triunfo ni rencor, solo una abrumadora ola de empatía por aquel hombre roto que, al igual que ella, había construido una fortaleza para proteger un corazón herido. Lentamente, deslizó su mano desde la madera del piano hasta la de él, que reposaba inerte sobre las teclas. Sus dedos fríos se entrelazaron con los suyos, que ardían con una fiebre interna. No era un gesto de perdón ni de pasión, sino de reconocimiento. «Tú te escondes en el ruido y yo en el silencio», dijo ella en voz baja, su aliento apenas un soplo en la quietud. «Pero la prisión es la misma. Yo también he pasado toda mi vida protegiéndome de un mundo que solo quería usarme. Quizás no se trata de protegerse, sino de encontrar a alguien con quien valga la pena arriesgarse a ser destruido». Damián bajó la vista hacia sus manos entrelazadas, observándolas como si fueran un artefacto de un mundo desconocido. Una lágrima solitaria, inesperada y brutal, rodó por su mejilla y cayó sobre las teclas, un punto de humedad en el marfil pulido. Tardó un largo momento en volver a hablar, su voz todavía quebrada pero con un nuevo matiz de resolución. «El contrato está roto, Elena. Lo rompiste tú aquella noche cuando me desafiaste en mi estudio y yo lo quemé cuando te toqué. No hay deudas. No hay obligaciones. La puerta de esta casa nunca ha estado cerrada para ti. Eres libre de marcharte. Puedes volver a tu taller, a tus libros, a tu silencio, y yo nunca te buscaré». Levantó la vista y en sus ojos grises, ahora claros por la lágrima, ella vio la súplica que sus palabras negaban. Le estaba ofreciendo la libertad, pero su alma le estaba rogando que se quedara. Elena sintió el peso de esa libertad, una posibilidad tan vasta y aterradora como el océano. Podía irse, podía reclamar su antigua vida, su soledad segura, pero esa vida ya no existía. La habían transformado, la habían roto y reconstruido en algo nuevo. Soltó su mano y se puso en pie, no para marcharse, sino para tomar distancia y poder verlo en su totalidad. Caminó hacia el gran ventanal, observando el tapiz de luces de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Un mundo lleno de posibilidades. Se giró para mirarlo, una silueta oscura contra el resplandor de la ciudad. «Un contrato de silencio no funciona entre nosotros, Damián», dijo ella con una calma que la sorprendió a sí misma. «Si me quedo, no será como tu prisionera ni como tu salvadora, será como tu igual. Y tendremos que aprender a hablar, tendremos que aprender a hacer ruido juntos». La propuesta quedó flotando entre ellos, más vinculante que cualquier documento legal. No era una promesa de un final feliz, sino el reconocimiento de un comienzo difícil y lleno de cicatrices. Él no se movió del piano, pero asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que sellaba el nuevo pacto. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma frágil y un paisaje devastado sobre el que, por primera vez, ambos tenían la oportunidad de construir algo nuevo. Su historia no terminaba aquí. Renacía de las cenizas de un contrato fallido, una prueba de que incluso las almas más blindadas pueden encontrar una grieta por donde se cuele la luz. ¿Crees que lograrán construir un futuro juntos? ¿Puede el amor sanar las heridas más profundas o están condenados a destruirse? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia, dale a me gusta si te ha emocionado y compártela con quien necesite creer que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.